Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Ayer trataban de ponerse de acuerdo los dos líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Poder Judicial en torno a las medidas que habrían de adoptar si el Senado de la República decidía, como ocurrió efectivamente, desaparecer los fideicomisos que afectan a la clase alta del Poder Judicial, es decir, el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte, ministros, jueces. Y no se ponían de acuerdo. Por una parte estaba la expectativa de prolongar el paro que ya tienen desde hace varios días, una semana por lo menos, prolongarlo hasta el 15 de noviembre. Esta fecha es clave porque es la fecha límite para que el Congreso de la Unión apruebe el presupuesto de egresos de la Federación del año venidero, y en ese paquete va incluido el presupuesto del Poder Judicial, así que van a esperar, o estaban definiendo si esperaban hasta esa fecha para prolongar su paro. Hasta ahora todavía no sabemos si lo van a prolongar o no. Pero el hecho es que, déjenme advertir varias cosas. Primero, cosas que ya he advertido en otros espacios y le agregamos nuevos elementos. Primero que evidentemente los trabajadores del Poder Judicial, el Poder Judicial en su conjunto y especialmente la Corte, el Consejo de la Judicatura, no tienen la simpatía de la sociedad. Eso ya lo sabíamos. Y no han recibido el respaldo de la sociedad. Y por otra parte, el contexto de disputas por las candidaturas entre los partidos políticos, ¿acaso han hecho que el PAN sea el más abierto, el más descaradamente inclinado a defender las ilegalidades del Poder Judicial? Y por si fuera poco, pues bueno, los esfuerzos de movilización, por ejemplo el domingo pasado, pues dieron pena ajena, así que si querían mostrar músculo se quedaron muy flacos para ello. Ese es el contexto en el que venimos caminando las últimas semanas, los últimos días. Y bueno, van a esperar ahora hasta el 15 de noviembre, todavía no sabemos si en paro o no. Pero de entre las cosas que vamos averiguando conforme pasan los días, figuran el hecho de que, pues bueno, hay una división en el sindicato de trabajadores, no de ahora, brota con este conflicto porque usualmente uno no se ocupaba del Poder Judicial, sino justo ahora que el presidente ha puesto la mira en esa instancia. Hay dos líderes del sindicato con dos grupos de trabajadores que obedecen a su jefe respectivo. Estos no se ponen de acuerdo desde un principio, mientras el ala institucional, el charrismo que está al servicio de Norma Piña, así como la Corte se mostró más prudente, sin muchas declaraciones, sin muchos aspavientos, así lo mismo ahora con respecto a prolongar el paro. Al inicio, la otra parte del sindicato había dicho que eran más proclives a iniciar de una vez esa interrupción de actividades y prolongarla indefinidamente hasta que el Congreso de la Unión, la Cámara Baja por una parte, desistiera de bajarle el presupuesto al Poder Judicial y el Senado de echar por tierra los fideicomisos. No se ponían de acuerdo. Por lo pronto quedaron conformes con ese primer paro que se supone que el día de ayer debía haberse levantado. Todavía no lo sabemos. Lo averiguamos al rato. Pero por otra parte, también nos enteramos de que el líder charro del sindicato de trabajadores pues tiene una supuesta discapacidad que le impide, o una enfermedad que le impide presentarse a laborar normalmente, y sin embargo sí tiene energía y las capacidades suficientes para dirigir un sindicato que aglutina 55,000 personas. Claro, divididas entre esos dos sindicatos, no tengo idea de la proporción que domine cada cual, pero como este es el oficial, uno presupone que tiene la mayor parte. En fin, esa es una de las lindeces.
De las otras cosas que nos vamos enterando es que esta huelga es ilegal, o este paro es ilegal, y sin embargo cuenta con el auspicio, la aprobación y el respaldo de la Corte que les dio permiso de hacer el paro. ¿Por qué digo que es ilegal? La misma ley establece que en áreas estratégicas del país los trabajadores no pueden parar porque afectan a toda la sociedad. En este caso, el paro del Poder Judicial afecta a todo México y no tienen permiso de arreglar así las cosas. Ellos tendrán que seguir trabajando y sus demandas tendrán que ser discutidas, debatidas y analizadas hasta convencer a la contraparte o hasta que se llegue a un arreglo satisfactorio para los dos, pero sin interrumpir las actividades de trabajo. No pueden dejar tumbada la justicia así en México. Y lo hicieron con la anuencia de la Corte. Vamos a ver cómo resuelve este conflicto la Corte, en el entendido de que yo sigo insistiendo de que Morena, ahora ponen de pretexto que porque están inmiscuidos, inmersos en la pelea por las candidaturas. Pero en términos reales les ha pasado de noche cada andanada, cada golpe, cada ilegalidad que cometen ya sea los órganos electorales, el tribunal o la Suprema Corte, o en términos generales el Poder Judicial. Están dormidos los legisladores, por una parte, y ahora que está el proceso electoral, pues cada uno está peleando su posición. Yo no entiendo por qué hasta ahora no hay ninguna demanda de Morena, por ejemplo, que también el partido mismo no le echo la culpa solamente a quienes en el Congreso y otras posiciones del gobierno de la República están buscando candidaturas. También Morena mismo parece que está muy inmerso siguiendo a todas partes a Claudia Sheinbaum, como para percatarse de que puede aventarse un buen hitazo, un home run, si demanda tanto a la Corte como a los trabajadores, porque son áreas estratégicas que no se pueden detener por una parte, y por la otra a la Corte por concederles el permiso legislando a su favor o tomando acuerdos que violan la propia Constitución. Ellos que se dicen garante de ella y que además parte de la argumentación que esgrimen es en ese sentido de que la ley es la ley y hay que respetarla. Pero aquí no, aquí basta un acuerdo para violar la Constitución y que los trabajadores sigan en paro. En fin, pues por lo pronto ya les quitaron los fideicomisos. Todavía no sabemos la reacción, si el paro se va a prolongar hasta el 15 de noviembre. A mí me parece que en virtud de que están violando la ley, lo que más les urge es regresarlos a sus oficinas y hacer como que aquí no pasó nada, y seguir en otro terreno, tal vez el político, el golpeteo, pero ya no poniendo como escudo a los trabajadores, porque cualquier paro o huelga violentan la Constitución, tratándose de un sector tan estratégico para el país. De las lindeces y del respeto que la Corte le tiene a la Constitución nos vamos enterando poco a poco. Será porque a veces uno no tiene el tiempo suficiente como para echarse un clavado tanto en la Constitución, las leyes orgánicas del Poder Judicial o del Legislativo, como para saber cuáles son sus facultades. Hay algunas que ya exprofeso sabemos cuáles son, como la capacidad de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, como para definir el presupuesto y hacer los recortes tanto al Ejecutivo como al Judicial, y a ellos mismos, como cuando se redujeron los salarios por ser disposición constitucional propuesta por el presidente de la República. Vamos a seguir muy de cerca el pleito en el Poder Judicial. Este es solo un capítulo más de la escaramuza. Y bueno, ayer también les decía si Norma Piña se iba a atrever a ir al Congreso, si le convenía. Pues ayer mismo, ya muy tarde noche, ella se desistió de acudir. Primero porque ahí entre Morena se hicieron un lío en esto de que están distraídos no solo entre las camarillas y sus guerras, y porque algunos incluso estando en Morena defienden al Poder Judicial, sino porque pues no se ponen de acuerdo.
el presidente en la mañanera les dijo, pues a qué va Norma Piña, que haga una rueda de prensa y le explique no al Congreso, porque ese ya tomó su decisión, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, en la Cámara Baja para reducir el presupuesto y en la alta para desaparecer los fideicomisos. Pues si esa decisión ya está tomada, lo que tiene que hacer Norma Piña y el resto de su camarilla es pararse frente a las cámaras ante una rueda de prensa y decirle a la gente, lo sintetizó en 10 puntos en los que deben dar explicaciones, cito algunos cuantos de memoria, el explicar por qué ganan más que el presidente, el explicar por qué tienen tantas canonjías, el decir por qué no hicieron justicia en el caso de la guardería ABC, en donde está involucrada la familia de la esposa de Felipe Calderón, en fin, y sobre todo la última, dijo, y que expliquen por qué votaron en favor del desafuero del entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Naturalmente no lo van a hacer. Ni Norma Piña se iba a atrever al Congreso si no lo tenía a modo, y esta se supone que así la había armado y por eso en una primera instancia dijo que sí iba. Había armado que tuviera ese encuentro solo con las fracciones parlamentarias de PRI y PAN, que más o menos, en el caso del PAN sí está entregado, en el caso del PRI pues más le vale alinearse, pero como le dijeron que de esa confusión en Morena unos la invitan, otros la desinvitan, y en fin, el presidente dio su opinión y dijo, no hay necesidad, mejor que le explique a la sociedad. Así que yo dudo que de aquí a que se apruebe el 15 de noviembre la reducción al presupuesto del Poder Judicial, se aparezca Norma Piña o uno más de sus aliados o incondicionales a tratar de explicar los abusos que cometen en ese poder. Hasta aquí por ahora. Cuídense mucho. Líneas de contacto. Denos un like. Hasta pronto.